bien entrenados para este tipo de enfermedades. Por supuesto, hay clasificaciones. Tenemos la hipertensión arterial esencial, la secundaria y algunos subtipos como el de la bata blanca. ¿Conocen esa hipertensión? Por ejemplo, ustedes tienen la bata blanca y se van y le miden la presión al paciente y le crea una alteración adrenérgica transitoria, hipertensa en ese momento, ¿verdad? Por descarga adrenérgica. Entonces, cada vez que le toman la presión sube. Entonces, ¿cómo vamos a ver si realmente es un hipertenso o una falsa hipertensión adrenérgica, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, viene el paciente, ¿verdad? Le toman la presión y está 160, ¿verdad? 160 de presión arterial con todas las medidas, ¿verdad? Y ustedes siguen sospechando que el paciente es hipertenso porque tiene alguna clínica inespecífica, pueden solicitar el monitoreo continuo, o sea, ambulatorio de la presión arterial, que se llama MAP. Le dan un papel con unos esquemas para tomar constantemente la presión y ver si en alguno de esos puntos hace hipertensión arterial. Si en uno de esos puntos hace, son más de 2 o más tomas, es una hipertensión arterial y necesita tratamiento. ¿Y cuánto tiempo? Y toda la vida. No es que vamos a darle una semana o 2 semanas que vamos a quitar. La enfermedad de tratamiento perpetuo. No hay moringa, ¿verdad? No hay raíz de hierbas que esto revierta. El tratamiento es medidas higiénico-dietéticas, ejercicio, ¿verdad? Y algo muy importante, el tratamiento farmacológico. Algo nuevo y algo muy discutible que seguramente ustedes escucharon hablar es la sal. Cloruro de sodio. Escucharon ya hablar que si son hipertensos no deben consumir sal. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, todo el médico te dice, mira señora, no debe consumir sal, ¿verdad? Ejemplo. Porque eso te va a aumentar la presión arterial, con nuestro fármaco no va a funcionar. Sin embargo, se demostró con un estudio que se llama Circulation, que fue 2024, que la sal no tiene absolutamente nada que ver con la presión arterial. Nada que ver. O sea, se rompe un mito. Y ustedes saben ahora eso. Le pueden decir ya a la abuela, al abuelo, ¿verdad? A la voz, ¿verdad? No tiene nada que ver, poder tomar tu sal lo que quieras. Sí se demostró que aumenta el ácido úrico, ¿verdad? Y que aumenta la eliminación de albúmina por orina, que podría ser algún oxidante a nivel celular, pero no tiene absolutamente nada que ver con la hipertensión arterial. O sea, quitarle ese condimento a la comida realmente no ocasiona maravilla en la medicina farmacológica. ¿Entienden? Bueno, hasta ahora me siguen. ¿Sí? Supongamos, viene un paciente, se va a sentar junto a ustedes y le van a tomar la presión arterial. ¿Qué medidas deben de tener en cuenta para tomar una buena presión arterial? Muy bien. Tienen que, si hizo ejercicio físico, vino caminando a la consulta, tiene que esperar por lo menos 10 minutos, porque no va a tirar resultados erróneos, ¿verdad? ¿Qué más? La vejiga tiene que estar evacuada. Muy bien. ¿Qué más? No debe llevar ropa ajustada, ¿verdad? El pie tiene que estar pegado por el piso, la espalda por el respaldero, y debe ser tomado a la altura del corazón, no acá ni acá, ¿verdad? Para tener buenos resultados. Y no puede ser tomado encima de la ropa. Por ejemplo, hace frío y no encima nomás tomarme porque me tengo que quitar toda la ropa. No, hay que quitar toda la ropa lastimosamente en ese caso, porque da muchos errores en la toma de presión, ¿sí? ¿Cuál de todos ellos es el que da más error? Esa es una pregunta de examen de alto nivel, ¿verdad?
¿Cuál de los siguientes datos da mayor error en la toma de presión? Creo que es con Arena que se le ocurrió preguntar un año, ¿verdad? Y es el de la ropa, ¿verdad? Y muchos van a ver que muchos licenciados o médicos, ahí nomás ya, ¿verdad? Aquí lo que están. Entonces ahí nomás o remangan y se forma un bolo aquí, ¿verdad? 40 milímetros de mercurio de error tiene ese dato. Después vienen 30, 10, 5. Entonces es muy importante que sigan ese orden para una buena toma de presión. ¿Es importante tener esas recomendaciones? Sí, porque de ese modo ustedes están seguros que van a tomar una buena presión y van a diagnosticar o van a descartar un estado de hipertensión. ¿Entienden? Bueno, esta es la American Heart Association, que es la Asociación Americana de Corazón, ¿verdad? Que nos dice que esta es la última clasificación de la hipertensión arterial y nos dice normal menos de 120/80, ¿verdad? O sea, hoy 120/80 ya no es más normal, ¿verdad? Ya no es más normal, tiene que ser menos, ¿verdad? Hay veces que el paciente, le digo por experiencia, nosotros estoy hipotenso, ¿verdad? Mi presión está muy baja, ¿y cuánto es? 10, 90, 70. Eso es normotensión, ¿verdad? Eso es normotensión. Bueno, elevada, 120, 129, sigue siendo menos de 80. No hay tolerancia, no hay perdón, no hay disculpas. Es muy limitado. ¿Y qué nos recomienda? Ya cambio en estilo de vida, ¿verdad? Reducir la grasa, realizar ejercicio, por lo menos 30 minutos diarios, ¿verdad? Y reevaluar en 3 a 6 meses. No es que le vamos a mandar a la casa y nunca más le vemos, ¿verdad? Bueno, el tema de la sal, ya saben, no tiene sentido, puede seguir consumiendo sal, ¿verdad? Y agua, porque también está la restricción hídrica, que no tiene ningún beneficio en la hipertensión arterial. No es que van a tomar menos agua para no sobrecargar el sistema, ¿verdad? Bueno, grado 1, 130, 139. Fíjense que grado 1 ya es lo que antes era incluso menos tolerable, 140. 80, 89, ya medicación de control mensual. Y acá cambia. Anteriormente el tratamiento de la hipertensión arterial, incluso hasta años pasados, era un fármaco, un solo fármaco. Hoy, 2 fármacos, ¿verdad? Ya incorporamos 2 fármacos de entrada, no hay mucha tolerancia, no hay mucho perdón. Se demostró que tardar tiempo en agregar el segundo fármaco da más mortalidad. Entonces hoy, 2 fármacos de entrada, ¿verdad? Una vez diagnosticado. Bueno, y el grado 2, o sea, hasta ahí llega, es mayor a 140, 90 y mayor a 90 de diastólica, ¿verdad? De diastólica. Bueno, no hay grado 3, solo llega más de 140, 90, o sea, es una clasificación bastante estricta, ¿verdad? Y luego vienen las urgencias, ¿verdad? Las urgencias hipertensivas y las emergencias hipertensivas, que están ya en un nivel, en un submundo, ¿verdad? La urgencia es mayor a 180, 110 de presión arterial, 180 sistólica, 110 diastólica, sin repercusión sistémica. No hay ACV, no hay infarto, no hay ninguna lesión periférica, ¿verdad? Ahora, si hay algún daño, por ejemplo, un dolor precordial, un infarto o de miocardio, eso cambia el nombre y se agrega emergencia hipertensiva. ¿Cuál es más grave? Por supuesto, la emergencia, ¿no? La emergencia. Bueno, ¿se recuerdan de este sistema fisiológico, ¿no? Muy importante en la hipertensión arterial, en donde ustedes ven que el riñón libera una enzima proteolítica que se llama renina? ¿Y dónde se produce la renina? ¿En dónde? Muy bien, las células juxtaglomerulares. No tengan miedo, si total no equivocamos, esto no es un examen oral, por ahora. Muy bien. Mentira. Hasta ahora nunca aprendieron oral.
Pero este es el momento de equivocarse, ¿verdad? Cuando se equivocan nunca más se olvida, ¿verdad? En el examen, por favor, no se equivoquen. Bueno, renina es una enzima liberada por las células juxtaglomerulares. ¿Se recuerdan? No soy muy buen dibujante, pero tenemos una arteria aferente, ¿verdad? Aferente, y un ovillo capilar por donde esto va a circular y finalmente va a salir una arteria deferente, ¿no? Generalmente las células de ingreso, ¿verdad? Están las células juxtaglomerulares, ¿verdad? En el ingreso, en la parte final estructural celular de la arteria aferente, ¿verdad? De la arteria aferente. Están unas células que se llaman células juxtaglomerulares. Por acá, más o menos por este sector, pasa un túbulo. ¿Se recuerdan? Un túbulo que se llama asa ascendente gruesa de Henle en su encuentro con el túbulo contorneado distal, ¿verdad? En su unión de ese punto crítico con las células juxtaglomerulares se forma una célula cúbica grande, de núcleos enormes, que se llama mácula densa. Genial. Un dibujo bastante abstracto, ¿verdad? Pero creo que se entiende. Entonces, viendo la posición de estas células, ustedes van a ver que tiene una función bastante importante en la regulación de presión y de volumen, ¿verdad? ¿Volumen qué? Volumen intravascular y presión intravascular. Bueno, entonces la renina dijimos que es una enzima proteolítica que escinde, ¿verdad?, el angiotensinógeno en angiotensina 1, y luego viene otra enzima que generalmente también se produce en el pulmón, que se llama ECA, que es enzima convertidora de angiotensina, que lo que va a hacer es convertir la angiotensina 1 en 2. Acuérdense de esto porque esto es confuso a la hora de razonar en el examen. No sabemos si es renina, angiotensinógeno o angiotensina 1 en 2, ¿no? Y finalmente esta angiotensina 2 va a liberar aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Muy bien, reabsorbe agua y sodio, ¿no? Reabsorbe agua y sodio y le devuelve volumen a un sistema sediento de agua, ¿no? Entonces eso hace la aldosterona. Finalmente, lo que dice ahí, regresa sodio, no era mucho misterio de ese tema. Y aumenta la volemia, y esto produce una retroalimentación negativa hacia la renina, frenándola, ¿no? Esto se llama retroalimentación juxtatubular, ¿no? Tipo se van articulando estos transmisores hasta que regulan y condicionan el volumen. Bueno, perfecto. ¿Se entendió esto cómo funciona? ¿No? ¿Se entendió cómo funciona? Ahora, ¿cómo yo controlo la hipertensión arterial? Uno, o cómo descontrolo o controlo, ¿verdad? Primer punto, mácula densa. Lo que hace la mácula densa es que tiene unos quimioreceptores específicos y quimioreceptores de quién? Y de sodio, ¿verdad? De sodio, que ante la falta, porque fíjense que acá hay un tubo que está circulando, ¿verdad?, de la reabsorción y excreción tubular, está circulando por acá sodio. Si él detecta poco sodio, una hiponatremia tubular o intratubular, ¿qué va a hacer? Va a liberar renina. O sea, sodio bajo, sube renina.
bastante lógico. ¿Por qué? Porque si tengo un poco sodio en el túbulo, debo reabsorber más sodio en el túbulo. Entonces lo que hace la renina es la absorción de sodio y agua vía aldosterona. Sin embargo, si el sodio está alto, disminuye la renina. Entonces, responden a quimiorreceptores sensibles a sodio. De ese modo, regula la bulimia y por ende la hipertensión arterial. Muy importante, ¿verdad? Muy importante. ¿De qué sodio estamos hablando? Del sodio intravascular, no del sodio que comemos. No tiene absolutamente nada que ver acá el sodio suplementario. Así que no se confundan. Ya quitamos el mito de que comer o consumir o ponerle sal a la comida no va a variar su presión arterial. Lo único que va a generar es oxidantes intravasculares como ácido úrico y mayor excreción de albúmina renal. Bueno, el segundo punto, muy importante también, son los mecanorreceptores. ¿Y dónde están estos? En las células juxtaglomerulares. ¿Están acá? ¿Verdad? Les hago una pregunta. Si esto se distiende, ¿qué significa? Si la arteria frente se abomba, ¿qué significa? Que tiene mucho volumen y tiene mucha presión. Por lo tanto, ¿va a disminuir o va a aumentar la producción de renina? Va a disminuir porque hay mucha bulimia, entonces no tiene por qué reabsorber agua y sodio, ¿no? Sin embargo, si colapsa, se achicharra, hay hipovolemia y se va a liberar renina. Entonces son mecanorreceptores a distensión. ¿Entienden? Es lo mismo que cuando ustedes cierran la canilla, el grifo, ¿verdad? Va disminuyendo la presión, va disminuyendo el volumen. Si abro, mayor potencia, mayor presión y va a empezar a hacer un desastre, ¿verdad? Lo mismo ocurre en estos lugares. ¿Me están siguiendo? ¿Se entiende? Tenemos dos puntos críticos de hipertensión arterial. Bueno, ¿cuáles podrían ser el ejemplo de esta situación? ¿No? Vamos a poner un shock hipovolémico en juego. En teoría, estos son mecanismos, digamos, de defensa a la hipovolemia. Recordemos que el riñón, este señor glomérulo, es bastante estricto con la presión de perfusión renal. Si por algún motivo baja la presión, el primero que va a dañarse es el riñón. Entonces él tiene mecanismos de ultrasensibilidad al volumen y a la presión. Se tiene que proteger, ¿no? Entonces, hay un shock hipovolémico. Vamos a ver si ya en moto le chocaron y voló la pierna, ¿no? Se le cercenó la pierna y empezó a sangrar. El intravascular empieza a caer, hipotensión, hipoperfusión renal. ¿Qué va a pasar con nuestras células juxtaglomerulares? Se van a aplanar, libere renina, ¿verdad? Y lo mismo con el sodio, va a disminuir la secreción o la circulación de sodio por el túbulo renal, ¿verdad? Y por último, el sistema adrenérgico. Específicamente el sistema beta, ¿verdad? Beta adrenérgico, que usted sabe que en ciertas ocasiones ponerse nervioso o hay una descarga adrenérgica, automáticamente sube la presión arterial. Sube la presión arterial. La mayoría de las emergencias, las urgencias hipertensivas ocurren en situaciones de estrés. De estrés. ¿Entienden? Entonces, si bloqueamos este sistema, va a fallar el estímulo, ¿verdad? A nivel juxtaglomerular. O sea, si disminuye el sistema adrenérgico, le va a bloquear a las células juxtaglomerulares a producir renina. Si
Sin embargo, si estimulamos, va a producir mayor renina, mayor absorción de agua y sodio y mayor volumen de hipertensión. ¿No? ¿Entendieron esto? Es así como se regula la presión arterial. Esto, si estimulamos de manera crónica, va a fallar, va a perder el control y es ahí donde bienvenidos a la hipertensión arterial. ¿No? Falla este sistema, no controla bien, se descontrola, pierde su autorregulación y el paciente entra en un estado hipertensivo y vienen todas las consecuencias a continuación. Está medio mal de nuestra compañera, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está el problema? Ustedes creen que el principal problema es la aldosterona, ¿verdad? Sin embargo, no me preocuparía mucho más que este señor angiotensina 2. Es un potente vasoconstrictor, ¿verdad? Incluso centenas de veces más potente que la adrenalina. O sea, estamos hablando de un enorme vasoconstrictor y un hipertensor. ¿No? Aparte, no contento con eso, es un profibrótico, es un fibrosante vascular cardíaco. O sea, va a producir remodelaciones vasculares, disminuir la complacencia vascular y producir fibrosis cardíaca. O sea, activar este sistema no es conveniente, ¿verdad? No es conveniente. ¿En qué situaciones se activa? En casos de hipotensión. Pero en el hipertenso dijimos que esto falla. En el hipertenso esto falla. Bueno, esta también es la misma secuencia de la insuficiencia cardíaca. ¿Verdad? ¿Tienen alguna idea de qué es la insuficiencia cardíaca? ¿Verdad? Es una falla de bomba en la cual el corazón no tiene la fuerza necesaria para poder eyectar sangre. ¿Qué pasa si no eyectamos sangre? Por lo menos correctamente, ¿verdad? Hay hipotensión, hay hipoperfusión, hay hipoxia, ¿verdad? ¿Quién va a resentirse? El riñón, ¿verdad? Finalmente le va a devolver mucha agua y mucho sodio a un corazón totalmente fallido, ¿entienden? Entonces también es el pilar de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? Mucha información. Shock neurogénico, ¿verdad? Esto es si ustedes saben esto, lo que viene a continuación es repaso, ¿verdad? Porque este es el mecanismo básico de la hipertensión arterial. Esto es lo que pasa si ustedes colapsan, se chocan, ¿verdad? Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se activa un sistema que no sirve para nada, se llama ley de Franz-Starling, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Nada no hace, ¿verdad? Se activa un sistema que se llama antidiuresis o antidiurético, ¿verdad? Entonces hay un mecanismo compensatorio a la hipovolemia. Bueno, hablamos de la renina, suponiendo que entendieron absolutamente todo lo que es. Hablamos de que el volumen de renina liberado por los riñones es el principal determinante de producción de angiotensina 2. O sea, ese agente tensioactivo potente que se llama angiotensina y también agente fibrosante y remodelante es básicamente, digamos, funcionante en base a la renina. ¿Sí? Se encuentra también en las células juxtaglomerulares, ya dijimos, que se encuentran en las paredes de la arteria aferente. La arteria aferente. Bueno, ahí vemos. Estas son las células juxtaglomerulares que se disponen principalmente acá, que son el número de 4 a 8 aproximadamente, células juxtaglomerulares especializadas, que van a liberar, ¿qué cosa? Renina. Principalmente por ¿qué vía? ¿Cómo vamos a liberar renina? Uno, mácula densa. Dos, mecanorreceptores de la
de la conducta glomerular, y el sistema beta-adrenérgico directamente vinculado con la renina. Por estas tres vías se puede activar renina y por ende toda la secuencia de retroalimentación. Pueden ya ver la ubicación de la mácula densa, que son estas células del túbulo contorneado distal, y el asa ascendente gruesa de Henle. Bueno, funciones y efectos del sistema renina-angiotensina-andrógeno. Este sistema tiene una respuesta que se llama presora rápida y una respuesta presora lenta. La presora rápida es básicamente la que compensa en situaciones críticas, por ejemplo, el que se cortó la pierna. Va a dar una vasoconstricción rápida, va a tratar de conservar una hipertensión, una normotensión a expensas de renina. Sin embargo, la respuesta presora lenta es la base de la hipertensión arterial como enfermedad. Finalmente, la hipertrofia, aumento de las fibras musculares y la remodelación vascular y cardíaca. Principalmente, ¿quién hace esto? Y la angiotensina 2. La angiotensina 2. Bueno, acá tenemos la respuesta presora rápida, que es la primera fase. Aumentos moderados de angiotensina 2 incrementan de manera aguda la presión arterial. Rápida es como un mecanismo de alarma, de urgencia ante una hipotensión. Bueno, esto se debe a un incremento repentino de la resistencia periférica. ¿Qué significa resistencia periférica? ¿A qué le llamamos resistencia periférica? É a elasticidade da artéria? Podría ser. En este caso dice incremento repentino de la resistencia periférica. ¿Qué va a ocurrir? Ella dijo vasoconstricción. Va a producir vasoconstricción. Les recomiendo que esto vayan leyendo, vayan embebiéndose con el tema, ¿sí? Porque necesito que aprendan bien esto para los años que vienen, ¿sí? Entonces va a ser muy fácil ya hablar el año que viene de hipertensión arterial, ¿no? Porque ya van a saber todo el mecanismo fisiológico y fisiopatológico. Bueno, excelente. Entonces, si aumentamos la resistencia periférica va a haber hipertensión, y si disminuimos, hipotensión. Básicamente es la relajación o la contracción del componente muscular vascular. ¿Verdad? Eso se llama precarga o poscarga. ¿Escucharon hablar de la precarga y la poscarga? Generalmente la pos. La poscarga es la resistencia que ofrece el sistema arterial periférico ante la contracción ventricular. Y la precarga es el grado de distensibilidad de los ventrículos. Porque ahora vamos a empezar a hablar pre y poscarga y ustedes tienen que saber qué es eso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en respuesta rápida se da incremento repentino, ya dijimos, generalmente no afecta al gasto cardíaco, es más bien periférico. ¿Qué significa periférico? Vascular. Vascular. Bueno, la respuesta presora lenta, que es su segunda fase, ocurre principalmente por la endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor. Un potente vasoconstrictor que ayuda a estabilizar de manera crónica en el tiempo. Y también, principalmente gracias a este señor que se llama angiotensina 2. Y también sobre la reabsorción o resorción de sodio. Gracias a la liberación de aldosterona, liberado por la parte de la corteza suprarrenal, y también, acá dice, corteza suprarrenal, específicamente zona glomerular. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de la hipertensión esencial o primaria y la hipertensión secundaria?
¿Saben cuál es la diferencia? ¿Qué es? ¿No? ¿Alguien se anima, básicamente? Secundária é secundária a alguma patologia anterior? Muy bien, excelente. ¿Cómo que? Diabetes? Podría ser. Bueno, la hipertensión esencial, ¿verdad? Ya vamos a ir inculcando. Por favor, vayan anotándose para ahondar, profundizar esos conocimientos. Es aquella hipertensión que tiene una carga hereditaria, genética, idiopática. No hay una causa que la genere, que es el fallo de estos tres sistemas, ¿verdad? El fallo de estos tres sistemas de regulación de renina. Ahora, la secundaria es secundaria a otra cosa. Muy bien. ¿Qué cosa? Tenemos muy pocas. Estenosis renal bilateral. Nació con un cierre parcial de las arterias renales, ¿no? Segundo, por el hiperaldosteronismo primario. Hay un tumor en la glándula suprarrenal que está secretando aldosterona. Ustedes ven que si reabsorbemos agua y sodio, sube la presión alta. Y por último, tenemos un caso mucho más extraño que es un feocromocitoma. Tenemos un tumor de médula suprarrenal. Entonces, ¿cómo llegamos a este diagnóstico? ¿Verdad? Ustedes se van a sentar, van a tratar al paciente, ¿verdad? Y van a establecer una pauta de tratamiento. El paciente está hipertenso, tiene 180, 110 de presión, ¿verdad? Y ustedes le van a empezar a medicar al paciente y no va a mejorar la presión. 180, 190, 100, toda la farmacología tiene puesta al paciente y no mejora. Entonces ahí abren una línea y dicen, esto es secundario. Imagínense lo que tienen que pasar para llegar a pensar que es secundario. Entonces, tiene un tratamiento completo, todo lo que hay en plaza tiene ese paciente y no mejora. Entonces ahí se abre un paréntesis, es secundario. Y ahí se ponen a buscar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ahora tenemos un paciente de 24 años. 24 años que consulta por dolor de cabeza y plejía, no mueve su brazo, ¿verdad? Y tuvo una ACV, un ABC hemorrágico interesante, ¿verdad? Por hipertensión arterial. ¿Cuál era su causa? Tiene un feocromocitoma el muchacho, un tumor productor de adrenalina y noradrenalina, que recuerden que también estimula la renina, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la hipertensión secundaria. Entonces hay dos grandes grupos. ¿Cuál es más frecuente? Y 90% son esenciales o primarios. Bueno, luego ocurre la fase de remodelación y la fase de hipertrofia. Hipertrofia, ustedes ya saben qué es, ¿verdad? Es el crecimiento, agrandamiento celular. Generalmente estimula ¿quién? La angiotensina 2, remodelación cardiovascular, causa hipertrofia de las células musculares vasculares, ¿verdad? Y cardíaca, y aumenta la síntesis de colágeno y depósitos de fibroblastos cardíacos. Básicamente lo que hace es remodelar, fibrosar, hipertrofiar y dañar al sistema cardiovascular. ¿Les parece interesante, importante detectar a tiempo y tratar? Sí, porque si no va a ocurrir consecuencias nefastas como infarto, como dilataciones, aneurismas, una serie de complicaciones a largo plazo que debo interceptar y tratar a tiempo. Bueno, salimos de lo que es fisiopatología, fisiología básica, un poco de biofísica, ¿no? Anatomía e histología, y entramos en lo que es farmacología clínica, ¿no? Hablamos primeramente de los inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Entendieron cómo funciona? ¿Sí? Les pido por favor, porque parece que estoy hablando en un idioma extraño, ¿no? Parece que me fui al Japón y estoy hablando en... ¿Ustedes entienden? ¿Me entienden? Me preocupa. Me
Entonces, si entienden todo lo que digo, vamos a ir a leer, ¿sí? Voy a leer si es cierto lo que dijo el doctor o intentó todo. ¿Entienden? ¿Están bien? Muy bien. Bueno, IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esto es muy fácil de entender. Señores y señores, tiene una pequeña maña que si ustedes descubren cómo funciona, el resto ya es muy fácil, ¿verdad? Tenemos los antagonistas, los receptores de la angiotensina y los inhibidores directos de la renina. Este último, que se creyó que era el hallazgo del siglo, porque decían, si bloqueamos a la renina, bloqueamos todo. Sin embargo, fue un fracaso. Un fracaso farmacodinámico y farmacocinético, mejor dicho, ¿no? Muy mala biodisponibilidad, muy mala absorción, y quedó solamente uno, que vamos a ver al final de la clase, quién sobrevivió de los inhibidores directos de la renina. ¿Cuáles son los más famosos? Son los IECA, ¿no? Bueno, justamente acá tenemos la secuencia nuevamente del angiotensinógeno, ¿verdad? En el cual va a escindir esta enzima proteolítica que se llama renina, angiotensina 2. Y acá es donde ejercen acción los inhibidores directos de la renina. Muy bien. Segundo paso, angiotensina 1 y la angiotensina 2, que este es lo que le tenemos miedo, porque es fibrosante, es hipertensor, es agresivo, es dañino, es perjudicial, malo, ¿verdad? Entonces ahí aparece la enzima convertidora de la angiotensina. ¿Qué queremos hacer con esta enzima? Bloquearla, ¿verdad? Bloquearla. Entonces, si tenemos angiotensina, pero no tenemos angiotensina 2, no hay efectos hipertensores ni remodeladores. Entonces es muy bueno el fármaco, pero hay un problema. Ustedes ven que hay una vía accesoria acá, bradicininas, que son fragmentos inflamatorios que también se degradan en péptidos inactivos gracias a la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Entonces, si yo inhibo la ECA, puedo tener acúmulos de bradicinina. ¿Dónde? En el pulmón. Y vamos a ver qué produce eso, ¿sí? Finalmente, el receptor AT1, que acá ustedes ven que esto va a ser bloqueado por los antagonistas árabes. Por los árabes. ¿De dónde viene esto? 1960. Tenemos a esta serpiente, frecuente por estos lugares, que se llama Crotalus. Crotalus o cascabel. Crotalus o cascabel, que es una serpiente venenosa, principalmente neurotóxica. Produce neorelajación y puede producir parálisis respiratoria, así que no es muy buena que digamos, ¿no? Se descubrió que en estas personas que eran mordidas por este veneno producía destrucción de la angiotensina 2 y destrucción de bradicinina, y de este modo producían un shock porque eran antihipertensivos. Y ahí coincidentemente se descubrió que aparte de producir un efecto neurotóxico, también producían hipovolemia e hipotensión y entraban en shock los pacientes. Había sido, era un muy buen antihipertensivo, surge de un accidente, ¿verdad? Bueno, IECA, tenemos tres grupos. 1960, primer fármaco antihipertensivo, surgen tres grupos. Sulfidrilo, aparece el famoso captopril, ¿no? El dicarboxilo, más relacionado al enalapril, y el grupo 3, que es el fósforo, que tiene un grupo ahí que se llama fosinopril. Bueno, con que sepan los nombres es suficiente, ¿verdad? La química no tanto, ¿sí? No solemos preguntar mucho la química porque realmente el médico necesita saber solamente el concepto fundamental del fármaco y cómo funciona. Bueno, difieren por potencia. Si algunos son más potentes que otros, inhibición primaria del efecto directo o de un metabolito activo,
y también tienen farmacocinética diferente. No muy diferente, pero sí pueden variar de un fármaco a otro. La mayoría de los fármacos son profármacos, de los 10 profármacos, o sea, no son fármacos activos, excepto justamente el captopril, que sí es activo, y el lisinopril, y dice, son 100 a 1000 veces menos potentes que el metabolito activo, pero tienen mayor biodisponibilidad, mayor concentración y mayor componente plasmático. Entonces ahí hacen un equilibrio. Bueno, la mayoría son eliminados por el riñón. Casi todos estos fármacos, su eliminación final lo hacen por el riñón, eso ya sabíamos luego, y es necesario en ciertos casos de comprometimiento o falla renal ajustarlo. Bueno, ya sabemos su mecanismo de acción. Mecanismo de acción bloquea la conversión de angiotensina 1 en 2. Acuérdense de eso. También bloquean la degradación o la biosíntesis de la radicinina, que son compuestos inflamatorios. Bueno, nos dice, es el tratamiento de la hipertensión arterial primaria. Es el pilar del tratamiento. De la insuficiencia cardíaca y de la protección cardiovascular. Protección se refiere al cuidado en cuanto a remodelación y fibrosis. Cuidado a la remodelación y a la fibrosis. Bueno, ¿qué pasa si llegamos tarde? Por ejemplo, la hipertensión ya está instalada, ya hay remodelación, ya hay cambios estructurales fibróticos. Esto podría revertir ese efecto y darle un corazón mejorado a una persona después de varios años. Sí. O sea, puede regenerar, reconstruir, retirar la fibrosis, darle mayor confianza a las arterias y a las arteriolas. O sea, este fármaco es fenomenal, no solamente para controlar la hipertensión, sino para recuperar los efectos fisiológicos, si llegamos a tiempo. Por eso es importante el diagnóstico precoz, no cuando el paciente ya está todo ciego y con ACV. Bueno, ¿cuáles son los fármacos disponibles? Por supuesto, dentro de este grupo tenemos los más utilizados: el captopril, el lisinopril, el ramipril, el benacepril, el tranlonapril, el fosinopril, el moexipril y el quinapril. Acá en Paraguay el más utilizado es el nalapril. Nalapril económico, bastante bueno desde el punto de vista de tratamiento de enfermedades hipertensivas y cardiovasculares, porque también es antiplaquetario. El único que es antiplaquetario acá es el compañero enalapril, ¿verdad? Bueno, también tenemos el captopril, muy utilizado en Brasil, y el profármaco activo, o sea, el fármaco activo en realidad, que se llama enalaprilato, que es el único de estos fármacos que está disponible por vía endovenosa, para hacer por vena. ¿Y en qué situaciones nos convendría utilizar un fármaco por vía intravenosa? Una emergência. Muy bien, en una urgencia o en una emergencia. Necesitamos ya, rápido. Muy bien. Ahí ya nos estamos entendiendo. Excelente. Sin embargo, todos estos fármacos en comprimidos son para el tratamiento crónico de la hipertensión arterial. Yo quiero mantener la presión por debajo de 120/80. Muy bien. Aplicaciones, ¿verdad? ¿Para qué usamos? Generalmente estos fármacos en la hipertensión arterial, ustedes ya saben cómo funciona esto, cómo se produce la hipertensión arterial. Lo que hace es disminuir la resistencia vascular periférica, que quiere decir que produce vasodilatación. Produce vasodilatación de las presiones arterial media, diastólica y sistólica. Bueno, si disminuimos la sistólica y la diastólica,
vamos a disminuir la PAM, que es la presión arterial media. ¿Se recuerdan de la fórmula de PAM? PAM, presión arterial media. 2 diastólica más sistólica, 3. Dividido 3. Les pongo acá por si se olviden, eso es fundamental que aprendan. PAM ¿verdad? Por ejemplo, ya que tocamos PAM y antes de irnos al receso, la PAM mínima que soporta este riñón antes de entrar en insuficiencia renal es de 65 milímetros de mercurio. Eso también es pregunta de examen, no mía, de otros exámenes de competencia, ¿sí? Eso es muy importante. Si baja por debajo de 65, automáticamente se produce algo que se llama necrosis tubular aguda, insuficiencia renal aguda y bloqueo renal. Esto es importante, muy importante. ¿Verdad? ¿Qué pasa si un paciente y ustedes están de guardia? Ustedes están como médicos de guardia y el monitor le informa PAM de 60 y te dice la licenciada o la enfermera, doctor o doctora, la presión, doctora, la PAM está a 60, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haría para subir la presión arterial? Para subir. Para subir. Está abajo la PAM, está hipotenso. Soro. Muy bien, suero. Darle volumen al intravascular, cargarle al paciente, ¿verdad? O utilizar vasoconstrictores, o utilizar cardiotónicos, pero como sea, tenemos que superar 65, porque ustedes saben que va a bloquear el riñón y va a dejar de funcionar. Entonces, un conocimiento muy importante, ¿verdad? Muy importante. Bueno, genial. Bueno, también dice la dilatación arteriolar incrementa la adaptabilidad, que es la complacencia, la capacidad de adaptarse, ¿verdad? Lo cual contribuye a la reducción notable de la presión sistólica, porque ustedes saben que la presión sistólica se rige principalmente por la resistencia vascular periférica y solo normaliza la presión alrededor de la mitad de los pacientes que consumen, que tienen hipertensión leve a moderada. ¿Qué significa esto? Que no es que el paciente viene hipertenso, yo le doy su IECA, se va a su casa y ya se declara curado, ¿verdad? No, puede ser que tengan éxito en la mitad de esos pacientes y venga a su control, le van a decir, señor, venga dentro de 1 o 2 semanas, vamos a volver a medirle, vamos a hacer un screening de presión y vamos a ver si funcionó. ¿Verdad? Si no funciona, ¿qué haremos? Le agregamos otro fármaco, le agregamos otro, sumamos, no es que cambiamos, no es que no funciona el nalapril o el captopril, se le agrega otro. Muchos piensan que no funciona y le retiran, sin embargo acá no funciona así, ¿no? Es un medicamento primario. Bueno, vamos a tener un receso y luego volvemos a la segunda parte más larga. Vamos a llamar la lista y todo eso. Bueno, esto es una información necesaria, ¿sí? Es necesario que ustedes sepan. Parece difícil, pero no lo es, ¿no? Como les dije, yo pretendo que ustedes sean los mejores el día de mañana, ¿no? Ese es mi objetivo. Bueno, vamos a tratar de dar todo lo que se pueda dentro de farmacología para que después nos digan, eso el doctor no nos dijo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver todo lo que se pueda a favor de ustedes, ¿verdad? A favor del conocimiento, ¿verdad? Multicéntrico, porque esto no es farmacología sola. Entonces, los IECAS o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina están indicados en el tratamiento primario. ¿Qué significa eso? Es hipertenso y el primer fármaco que voy a elegir es un IECA. No importa quién sea o que sea IECA, ¿verdad? IECA. Y si tiene efectos adversos, que vamos a ver cuáles son,
reemplazo el fármaco por un ARA. Y vamos a ver en qué situaciones ocurre eso. Pero no es que yo, como médico, inicie un tratamiento como se me dé la gana, ¿sí? Siempre primero va al IECA, primer paso, ¿sí? Primer paso. Después vamos a ir agregando y vamos a ver otro fármaco, cómo podemos manejar. Yo les digo esto porque yo también estuve sentado en esa silla y cómo trato una hipertensión, ¿verdad? Esa es la gran incógnita. En primer lugar, iniciamos con un IECA. Bueno, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Ustedes saben que el ventrículo izquierdo cumple un papel muy importante en la fracción de eyección, ¿verdad?, del ventrículo y el volumen minuto y el riego periférico. En este caso dice en la insuficiencia cardíaca izquierda por disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Cómo puede estar disfuncionante? Por infartos, por fibrosis, ¿verdad?, por dilataciones, básicamente debilidad. Todo es debilidad del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿un IECA ayudaría en una debilidad? Sí. Evita o retrasa la progresión de la insuficiencia cardíaca. Está demostrado que esto revierte en un gran porcentaje a lo pseudo normal. No es que va a ser perfecto otra vez, pero revierte. También aminora la incidencia de muerte súbita, que es la muerte repentina de origen cardíaco, ¿sí? El paciente está hablando, de repente se cae y muere. Esa es la muerte súbita, ¿sí? Bueno, también el infarto de miocardio disminuye la hospitalización, algo muy importante desde el punto de vista económico, personal y del Estado, ¿verdad?, que no se interne tanto en una persona, ¿verdad?, y mejora la calidad de vida. O sea, el paciente va a vivir mejor, va a vivir más, va a gastar menos dinero, ¿verdad?, y sus familiares le van a tener en un ámbito mucho más tranquilo si consumen IECA. O sea, hasta ahora es un fármaco muy bueno, ¿verdad? También reduce la poscarga. ¿Qué significaba poscarga? Recién mencionado. Reduce básicamente la resistencia vascular periférica, que ustedes me dijeron, y la tensión sistólica de la pared. También aumenta tanto el gasto como el índice cardíaco. O sea, mejora la fracción de eyección, mejora el riego periférico, mejora la irrigación sistémica. Bueno, pero este es con una sola pastilla, con un solo comprimido. No, necesita un tratamiento largo para que estos efectos tengan, ¿sí? No es algo mágico, ¿no? Bueno, también, al igual que los índices de trabajo y de volumen sistólico. O sea, hasta ahora mismo es un buen antihipertensivo, ¿verdad? Mejora la poscarga, mejora la remodelación, mejora los daños, mejora la fracción de eyección. También en la disfunción sistólica, la angiotensina 2 disminuye la adaptabilidad de las arterias. O sea, hasta ahora el mal de la película es la angiotensina 2 y este efecto revierte esta, ¿no? O sea, revierte este efecto de adaptabilidad arterial. En el infarto agudo de miocardio, entendemos infarto como muerte celular, ¿sí? Muerte celular irreversible. ¿De quién? De los miocardiocitos o de un paquete de miocardiocitos, dependiendo de la arteria que se obstruye, ¿sí? ¿Cuál es la arteria coronaria que se obstruye más? Una vez pregunté en un examen oral, pues le iba muy mal ya a la alma, no era en esta facultad, en otra. ¿Cómo está irrigado el corazón, verdad? ¿Cuáles son las irrigaciones del sistema cardíaco? Y me dijo las arterias ilíacas. Yo me imaginé acá la ilíaca, ¿verdad?, saliendo una rama prolongada del corazón. Nos vemos en la segunda o tercera mesa. Entonces, irriga la coronaria izquierda y la coronaria derecha, ¿verdad? Y el que más se obstruye es la coronaria izquierda descendente anterior en un 50-60% de los casos. Y esa estadística es crucial, porque ¿qué cara irriga la arteria descendente anterior? La cara
anterior, muy bien, y la cara septal y la cara lateral del corazón. Y todo prácticamente ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. O sea que el infarto generalmente se produce en el ventrículo izquierdo. Bueno, los beneficios en el infarto son muy grandes en sujetos hipertensos o diabéticos o diabéticos. Y nos dice, iniciar de inmediato en la fase aguda del infarto o del miocardio, dice, a menos que esté contraindicado. O sea, el paciente infartó ahora y le ponen un IECA. ¿Y para qué? ¿Para qué le pondría? Si él no es hipertenso. Bueno, ustedes saben que cuando hay un infarto hay una hipotensión relativa. ¿Qué es hipotensión? Caída de la presión arterial, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay hipotensión o hipotensión relativa? Baja la presión. Hay mala perfusión periférica. ¿Y quién va a prender la alarma? ¿Quién va a prender la alarma de emergencia de hipotensión? El riñón. El riñón se va a encender y va a decir, esto es urgente, necesito más volumen, necesito presión. ¿Y qué va a hacer? Va a activar estos sistemas de compensación hemodinâmica. Entonces entra en juego ¿quién? Angiotensina 2. Y bienvenidos a la fibrosis. Entonces lo que hace este fármaco es impedir este mecanismo que en este caso no es beneficioso. En este caso es perjudicial, es dañino y el médico entiende eso e interrumpe. Entonces ese corazón infartado tiene mejor pronóstico a largo plazo. ¿Entienden? Ahora cambia la mentalidad. Ustedes son más mente más abierta. Bueno, en cuanto a la insuficiencia renal crónica, tienen efectos nefroprotectores, ¿sí? Protegen de los inhibidores ECA, principalmente en la diabetes mellitus tipo 1, que tiene una alta carga genética. Se llama también insulino dependientes, porque no tienen insulina. Hay una destrucción completa del parénquima, o sea, realmente las células insulares, beta, del páncreas, ¿no? Y disminuir la progresión también de la retinopatía en diabéticos, atenúa la progresión de la insuficiencia renal, atenúa eso, o sea, disminuye parcialmente la progresión en nefrópatas no diabéticos. O sea, en cierto modo es un nefroprotector, ¿no? Principalmente disminuyendo de este modo la presión arterial, ¿no? Protegen al riñón. Vamos a los efectos adversos. Dijimos que es muy importante los efectos adversos cuando ustedes deciden iniciar un tratamiento. Y le van a decir, mira señora, vas a tomar este enalapril toda tu vida, todos los días, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con los efectos adversos. ¿Cuáles son? Hipotensión. ¿Qué era hipotensión? Vamos a hablar de cifras, de números. Una presión arterial menor a 90 de sistólica y menor a 60 de diastólica. Eso es hipotensión. Si está por encima de eso y menos de 120-80, perfecto, está normal, ¿no? Bueno, en este caso hay hipotensión, dice, en los periodos iniciales del tratamiento. Cuando le empiezan, se adapta el sistema, suele haber venodilatación anormalmente intensa, que suele provocar ciertos grados de visión borrosa, mareos, ¿cómo se llama? Hipotensión ortostática, ¿verdad? Cuando se levanta, se marea, ¿verdad? Y nuestro segundo punto, que es la tos. La tos es seca, una tos seca, irritativa, persistente, que no mejora, que impide el sueño, y se ven el 5 al 20% de los pacientes que consumen IECA. O sea, podríamos advertirle al paciente, ya mira que si tenés tos de causas no determinadas, volvé y vamos a trocar, vamos a cambiar tu fármaco, ¿no? ¿Y por qué tiene tos? ¿Se recuerdan esa vía alternativa en la cual
disminuía la escinción de bradicininas pulmonares. Entonces hay acúmulo de bradicinina en los pulmones y en estos pacientes estimula el reflejo de la tos. ¿No? Es curioso porque una vez que ustedes suspenden, cortan el tratamiento con IECA, recién a los 5 a 7 días desaparece totalmente la tos. O sea, no es que cortan y mañana ya no tiene tos. Te van a decir, mira señora, que recién a partir del 5º o 7º día va a pasar la tos, no te apures, no me vengas otra vez por ese motivo, ¿verdad? Muy bien. Tos seca es su principal complicación. El porcentaje de que 20% de los pacientes van a tener tos seca. ¿Qué pasa si tenemos tos seca? Cambiamos por un ARA, que sería bien, ¿sí? No es que le suspendemos el tratamiento. Bueno, también produce hiperpotasemia. Ustedes saben que el potasio es muy malo en los extremos, tanto la hipo como la hiperpotasemia, ¿no? Sus límites son aproximadamente 3.5 a 5.5 miliosmol litro, ¿no? Ese es su rango de seguridad. Por debajo de 3.5 es hipopotasemia, por encima de 5.5 es hiperpotasemia. ¿Cómo sé que va a tener una hiperpotasemia un paciente? ¿Cuáles son las señales? Ustedes ven el electrocardiograma. ¿Vieron el electrocardiograma? No veo ninguna cabeza que afirme sí. ¿Sí o no? Sí, muy bien. ¿Se recuerdan? Primera onda. Muy bien, ¿qué significa la P? Despolarización auricular, intervalo PR, y acá tenemos la onda Q, R, S, el segmento ST y la onda T. Esto es despolarización ventricular y esto es repolarización ventricular. ¿Qué es lo que produce el potasio? El potasio produce trastornos de repolarización ventricular, o sea, en esta zona tenemos problemas aumentando la onda T en forma de montaña o picuda. A medida que sube el potasio, van a ir viendo cómo sube esta onda T, que es una señal electrocardiográfica de intoxicación con potasio. Finalmente, al llegar a 8, 9 o 10, el potasio va a subir cada vez más hasta que, ¿cómo se llama? Muy bien, fibrilación. Su sobrenombre. Ventricular, muy bien. Fibrilación ventricular. ¿Qué pasa con el corazón? Para el sistema, el paciente se muere. Bueno, entonces, ¿qué es la moraleja? Tienen que captar o diagnosticar antes para evitar este desenlace fatal. Muy bien. En insuficiencia renal aguda también hay que tener cuidado, ¿verdad? Esto también en insuficiencia renal crónica principalmente, no en cualquier paciente, en pacientes que tengan trastornos renales. Si tiene estenosis bilateral congénita, que es una causa también de hipertensión secundaria, hay que tener cuidado porque estimula mayormente, ¿verdad? Y la mayor complicación grave que puede ocurrir en un IECA es la angioedema. Ustedes ven acá, parece que se hizo un relleno de labios, ¿verdad? Pero es un edema angioneurótico. Y el problema no es que la cara está hinchada, sino lo que nos preocupa es la glotis. La glotis porque puede haber un cierre de la laringe, un paro respiratorio y muerte. ¿En qué porcentaje? Por suerte de 0.1 a 0.5%. Pero ya tuvimos casos de angioedema. O sea, no es algo extremadamente raro. Bueno, también algo muy importante, está contraindicado en el embarazo. No se le ocurra dar a una persona hipertensa gestante porque produce hipotensión
fetal y puede producir malformaciones fetales. Entonces, contraindicado totalmente en la gestación, en el embarazo. Puede producir un exantema maculopapular, principalmente vinculado al captopril, que es tipo una reacción alérgica periférica. Y menos frecuente, disgeusia, que a partir de ahora, términos médicos. ¿Sí? ¿Qué es disgeusia? Sensación alterada del sabor. ¿No? Sensación alterada. Ustedes comen algo y no sabe a eso. ¿No? Tienen alteración del gusto. ¿No? También producen neutropenia, que casi nunca vemos. Y glucosuria. Esto sí es muy importante, la glucosuria. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la glucosuria acá? Y esto es un dato muy rebuscado dentro de la literatura. Los IECA son un fármaco muy utilizado y hoy, si pues, tenemos filtrado orina, o sea, glucosa en orina, ustedes saben que la glucosa es un sustrato ¿para quién? Para las bacterias, ¿no? Para las bacterias, y también produce escape osmótico. Hoy ustedes saben que hay unos antidiabéticos que se llaman inhibidores del CGLT2, que son glucosúricos. Y si le dan con un IECA, esa glucosuria va a ser mucho mayor, ¿no? Mucho mayor, y podemos tener infecciones urinarias, etc. Bueno, interacciones. ¿Se recuerdan que en farmacocinética dijimos que los fármacos pueden variar su absorción dependiendo de que con quién le damos, ¿no? En este caso, los antiácidos, como los componentes de aluminio o magnesio, que se utiliza como antiácidos luminales, pueden reducir su biodisponibilidad y alterar su concentración. O sea, no se recomienda con antiácidos. Y los AINES, que parece la sigla similar, pero estos son antiinflamatorios no esteroideos, disminuyen el efecto de IECA. Bueno, hablamos de acá, uno de los más famosos, ¿verdad? El enalapril, su nombre genérico es maleato de enalaprilo. Ahí tenemos uno de 20 miligramos arriba. Es un profármaco. En el hígado se metaboliza y se convierte en un metabolito activo, que es el enalapril, que es el que solemos administrar por vía endovenosa. Es un inhibidor potente de la enzima convertida en angiotensina, se absorbe con rapidez, esa es una ventaja. Se absorbe con rapidez por vía oral y no tiene injerencia en los alimentos. O sea, si come o está en ayuno, igual tiene un potencial igual. Bueno, su semivida original es 1.3 horas, pero el enlace con el ECA prolonga esta vida media hasta 11 horas. Por eso el intervalo de dosis de un enalapril es cada 12 horas. Porque sabemos que a las 12 horas va a caer la concentración por debajo de la mitad y va a dejar de hacer efecto. Entonces nosotros necesitamos un control en 24 horas. Así que no se les ocurra indicar el día de mañana un enalapril cada 24 horas, porque no tiene sentido, ¿sí? Bueno, su eliminación es netamente renal y usamos, ustedes ya saben la indicación, hipertensión arterial primaria, esencial, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca congestiva, saben que produce la insuficiencia cardíaca. En el infarto agudo del miocardio, desde la fase aguda, ya se da. Y también en la nefropatía diabética e hipertensiva, también es un nefroprotector. Bueno, la dosis viene de 2.5 de la dosis mínima, que generalmente viene para el enalaprilato en forma de ampollas, y su dosis máxima es 40 miligramos, y acá vemos que es 20. O sea, lo máximo que podemos llegar con el enalapril es un comprimido cada 12 horas de 20 miligramos. No podemos superar 40, porque esa es su dosis máxima. Su dosis máxima. A intervalos de, ya está bien esclarecido que es cada 12 horas, por el tiempo de vida media asociado a ella. Acá dice la dosis máxima 40 miligramos. ¿Y
qué pasa si superamos eso? Vamos a tener efectos ya tóxicos, ¿sí? Va a haber mayor hiperpotasemia, mayor daño renal. Bueno, acá tenemos el enalaprilato, ¿verdad? Lo que noto en esta sección es que son muy respetuosos, ¿sí? Son muy respetuosos y realmente me sorprende. Y otros alumnos no eran así, ¿verdad? Entonces estoy muy contento con ustedes porque llegan tarde y me dicen ¿por qué llego tarde?, ¿verdad? Sin embargo, eso ustedes saben que ustedes pueden llegar tarde, pueden ubicarse, no hay ningún problema. El enalaprilato no se absorbe por vía oral, o sea, es un fármaco diseñado cinéticamente para no absorberse, no se absorbe, ¿no? Entonces está diseñado para la administración parenteral. Ustedes me dijeron para casos de urgencia. ¿Qué era urgencia? Urgencia es cuando não causa dano nem morte. Muy bien, ¿y las cifras tensionales cuántos son? Cifras tensionales. ¿Cuánto de tu sistólica y cuánto de tu diastólica? 100, 180, 110. Muy bien. Más de 180, 110 es una urgencia. ¿Y por qué es una urgencia? Porque a partir de ahí las arterias o los vasos arteriales pueden romperse. Pueden romperse, o sea, ustedes van a estar en una situación crítica en que en cualquier momento el paciente va a infartar o va a tener una ACV, ¿no? Entonces eso es muy importante. Van a darle algo por vía oral, por más que sea rápido, no va a ser tan rápido que la vía intravenosa, ¿no? Bueno, justamente eso hace rato me preguntó el compañero. El enalaprilato, usamos una dosis y vamos a ver duración, generalmente 5 minutos, puede ser de 0,625 a 125 y se puede repetir recién a las 6 horas. Antes de eso no funciona, ¿no? ¿Es el fármaco ideal para la urgencia? No, no es el fármaco ideal para la urgencia. Entonces es una opción, ¿sí? Para que ustedes sepan que existe esta terapia opcional en caso de fracaso. Entonces, ¿cuál es la terapia primaria si no es esta, verdad? Se llama labetalol, que es un beta bloqueante que vamos a ver dentro de poco. O sea, viene una urgencia, yo le hago labetalol. Labetalol es más potente, es mucho más dinámico, su vida media es más corta, es más maleable. Sin embargo, 6 horas tengo que esperar para darle otra dosis, ¿no? Y no son potentes. Entonces, este queda en segundo lugar. Bueno, lisinopril, un fármaco bastante noble, es mucho más caro. Desde el punto de vista económico, esto es mucho más inaccesible que el enalapril. Análogo de lisina, ¿verdad? Este es un fármaco activo por sí solo, no es un profármaco, lo que le vuelve un poco más caro, ¿verdad? Y dice, es un poco más potente, ¿verdad? Es un poco más potente. Su absorción es vía oral lenta, no es rápida como el enalapril. Y su vía media plasmática suele ser alrededor de 12 horas, ¿verdad? No se acumula el tejido, eso nos aclara. Y su dosis suele ser un comprimido vía máximo 40 miligramos por día. Ahí tenemos uno de 20 miligramos dosis. Bueno, el ramipril, realmente no usamos mucho el ramipril porque tiene una serie de complicaciones cinéticas. Ustedes ven que se transforma el ramiprilato en el hígado por enzima por esterasas. Se absorbe con rapidez, al igual que el enalapril, muy buena concentración rápida, pero su eliminación es trifásica. 3 fases de 2, 4 hasta 18 horas, o incluso puede llegar a 50 horas de eliminación metabólica. También se debe a la distribución inicial intensa, o sea, ingresa y se distribuye rápido por todo el sistema. Luego la depuración plasmática y por último la disociación celular. O sea, sufre un gran recorrido cinético, fármaco cinético orgánico. También tiene las mismas indicaciones.
hipertensión arterial esencial, cualquiera sea el estadio, insuficiencia cardíaca y en el infarto. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué le damos a una insuficiencia cardíaca? Esto es importante, todavía no es nuestro tema. Ustedes saben qué pasa en la insuficiencia cardíaca. Hay disminución de la fracción de eyección, disminución del gasto y hay una hipotensión relativa. Entonces, cuando hay hipotensión, ¿quién se enciende otra vez? El riñón. El riñón dice, no me está llegando sangre, no tengo presión, baja la llave y enciende la alarma. ¿Y quién es otra vez activa? Renina, angiotensina, aldosterona, sistema de compensación, y empieza el juego de angiotensina 2, aldosterona. Entonces va a haber una sobrecarga de volumen, fibrosis, remodelación, sobrecarga de volumen. Entonces eso corta el IECA y el paciente mejora. El paciente increíblemente mejora y le van a dar mejor calidad de vida, mejor pronóstico, etc. Bueno, el perindopril también, este es su nombre más famoso, Coversil se llama, también no es barato. Van a ver que viene de 2, 4 y 16 miligramos. Erbutamina o albumina de perindoprilato o de perindopril es un profármaco también. 30-50% se transforma en perindoprilato en el hígado. Este sí tiene una cinética nada más que bifásica, no trifásica, como el ramipril, que tiene una vía media inicial de 3 a 10 horas y luego de 30 a 120 horas por disociación lenta. O sea, tarda mucho tiempo en salir del organismo. Esto le da cierta estabilidad y potencia al perindopril. Su dosis suele ser de 2 a 16 miligramos cada 24 horas en ayunas generalmente. Y estas son algunas dosis, ¿verdad? Vean que el más largo es el enalapril. Tiene muchas formas de presentación. Viene de 2.5, 5, 10 y 20 miligramos. Bueno, viene hoy un paciente hipertenso, porque ustedes le tomaron 140, 90 su presión. ¿Qué van a hacer? Bueno, la guía dice por lo menos 2 tomas. O sea que vamos a esperar que se tranquilice bien. Una segunda toma, se diagnostica hipertensión. Ahí sí, ¿qué vamos a hacer? Ya es hipertenso. Van a decirle que cambie su estilo de vida, que haga más ejercicio, le van a exigir 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico, moderado, ¿no? Y van a iniciar con un tratamiento. Sí. ¿Qué? ¿Qué van a iniciar? IECA. Muy bien, IECA. Cualquiera de estos, pero la recomendación es dosis bajas, ¿verdad? Para que el sistema se adapte. Entonces, mira señora, ahora le vamos a dar un enalapril de 10 o de 5 cada 12 horas, recuerden que es subida media cada 12 horas, y vamos a monitorizar. Si en el segundo evento no mejora, van a alzar la dosis, 20 miligramos cada 12 horas, llegaron a la dosis máxima. ¿Qué vamos a hacer ahí? No hubo efectos adversos. Entonces van a agregarle. Si no controlan, se agregan. Antes se hacía este juego, ¿verdad? De ir agregando fármacos. Hoy, 2 fármacos. De entrada, un IECA, generalmente un calcio antagonista ya de entrada. Ya de entrada no dudamos porque hay mejor control y menores riesgos. Bueno, cambiamos de tema, entramos en un familiar muy parecido, se llama antagonista a los receptores de angiotensina 2, más conocido como ARA. ¿Para qué está indicado? Hipertensión, insuficiencia cardíaca igual que el otro, y también tratamiento y prevención de la nefropatía diabética. Tiene muy buen papel en la diabetes, mucho mejor que los IECA. Mucho mejor. Bueno, fíjense que estos son mucho más nuevos, el otro en 1960,
serpiente o cobra de cascabel. Acá subimos a 1970, 80 y 1995, que lo fue hace mucho tiempo, ¿no? Los sartán. Aparece el primer fármaco sartán. No es sartán. Porque algunos pacientes dicen, mi médico me dio Lord Satan, el señor Satán, en inglés, ¿no? Pero es lo sartán, por si acaso. Bueno, bloquea de manera selectiva el AT1, que es el receptor de angiotensina 1, sabemos que detrás de esto están justamente los efectos nocivos, los efectos dañinos de la angiotensina, que es justamente la vasoconstricción, las acciones tróficas de depósito, de remodelación, todo es AT1, ¿verdad? Sin embargo, el AT2 está más bien detrás de las acciones vasodilatadoras y antiproliferativas. Entonces, él solo bloquea AT1. AT1. Bueno, algo que tiene que ver es que el receptor AT1 está por debajo del ECA, o sea que esto no tiene injerencia con las bradicininas pulmonares, o sea, no van a dar tos. Sí, por ahí tenemos tos. La biodisponibilidad es muy variable entre un fármaco y otro, o sea, tenemos una cinética muy dinámica, desde 33 para los sartán hasta 70 para el iversartán. Hay un problema acá, el precio. El precio es el doble. El doble, generalmente un enalapril cuesta 30.000 guaraníes y un losartán cuesta 60, 70.000, 80.000 guaraníes. Entonces el coste acá cambia, ¿no? Cambia. ¿Quién es más potente? Es una pregunta nueva, porque fue una discusión por mucho tiempo. ¿Quién es más potente? ¿Un ECA o un ARA? Me refiero a potencial de reducción de presión arterial. ¿Quién baja más? Se hizo un estudio 2023-2024 y demostraron que los IECA son 2 veces más potentes que los ARA. Entonces, por más que produzca tos, siempre debe ser la terapia inicial y solamente se cambia si tiene indicaciones muy precisas como nefropatía diabética o tos. De lo contrario, siempre elijan a un IECA. Y curiosamente es más barato, mucho más barato. Doutor, se um paciente estiver tomando um enalapril e tiver tosse, eu não substituo, por exemplo, por um captopril? Eu passo direto para uma losartana? Claro. Pasa una dosis equivalente de un sartán. Entonces cortar el captopril y le da losartán o valsartán o telmisartán, pero por esa complicación. Eu não tento outro IECA, parto para essa direto. No se troca por otro IECA, se troca directamente por un ARA. Porque otro IECA produciría tos también. Eso es fundamental. Muy buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta. Y ustedes ven, vamos a volver atrás. Ven esto. Acá están los IECA y acá están los ARA. Bloquean el AC y bloquean el AT1. ¿No? A alguien se le ocurrió, ¿y qué pasa si no bloqueamos los dos? ¿No? Si bloqueamos los dos, vamos a tener un efecto más potente, mejor control de la presión arterial. Y se hizo un estudio multicéntrico, hay varios, que compararon IECA y ARA2 al mismo tiempo. ¿Cuál fue el resultado? Efecto similar, igual no hubo ninguna ventaja de la asociación ARA2 con IECA, pero sí aumentaron los efectos adversos, mayor nefrotoxicidad, mayor hiperpotasemia. Entonces no es para nada una buena idea combinar IECA con ARA2. Nunca hagan eso. Jamás. Porque ya he visto médicos formados con títulos que indicaron enalapril con losartán. Es un error muy grosero dentro de la medicina farmacológica, ¿verdad? Así que el día de mañana, olvídense de eso, no se hace, ¿no?
1995 se aprueba, ¿verdad? Esto estaban probando, justamente haciendo experimentos, ya que se descubrió el IECA y querían justamente bloquear el efecto del receptor de angiotensin, ¿verdad? Y recién lo consiguieron en 1980 patentando el producto de 1995. Bueno, ya dijimos esto, ya dijimos esto también. Bueno, los ARA2 difieren los IECA en algunos aspectos. El ARA2 disminuye la activación de los receptores AT1, o sea, tiene mayor bloqueo AT1 y dice con mayor eficacia que los IECA, ¿verdad? Bloqueando ese receptor. Eso no quiere decir que sea más potente, ¿verdad? Los ARA2 permiten la activación de los AT2, ocasionando efectos antiproliferativos y vasodilatadores, y también no tiene injerencia sobre la tos. Y los IECA incrementan la angiotensina, y este es un detalle muy importante, ¿verdad? Los IECA acumulan angiotensina 1. Al bloquear, se acumula la angiotensina 1, y en algunos casos, si ustedes retiran bruscamente o el paciente se olvida de tomar, que es un detalle muy interesante, se olvidó, no tomó su IECA hoy, puede disparar una hipertensión de rebote. ¿Por qué? Porque acumuló angiotensina 1. Entonces ese es un problema que tienen los IECA, que van a decirle al paciente, por favor, no te olvides de tu intervalo de dosis, ¿verdad? O si no, se le acabó el medicamento. Ese es un clásico acá en Paraguay, por ejemplo. Doctor, vengo juntado porque se me acabó mi enalapril. Mi enalapril. Se me acabó. ¿Y hace cuánto? Ya hace una semana. La hipertensión ya le sale. Hace una semana se le acabó y viene recién a retirar su medicamento, ¿verdad? Bueno, los IECA aumentan también los sustratos de los ECA, de la enzima convertidora, incluyendo bradicinina. Eso es lo que digo. Esta bradicinina directamente va vinculada con tos. Pero no todos los pacientes presentan tos. Y los que no presentan tos ya no van a presentar tos. Bueno, los ARA, ¿cuáles son? Fármacos, clasificación o medicamentos. Silexitilo de candesartán, el ibersartán, el losartán, el más económico de todos, el más baratito, ¿no? Olmesartán, medoxomilo, el telmisartán y el valsartán. Todos tienen una potencia similar, ¿no? Todos tienen una potencia similar, alguna que otra ventaja específica, ¿verdad? Pero en el control de la hipertensión arterial todos tienen el mismo efecto. Bueno, acciones terapéuticas de grado 2 para la hipertensión arterial esencial, principalmente, y su efecto antihipertensivo que no se acompaña de taquicardia refleja o de cambios de volumen nudo. No altera la volemia, no altera la hemodinamia. Bueno, que también se utiliza para tolerancia a tratamientos crónicos que no producen hipertensión de rebote tras glucosuspensión o tras brusca suspensión, que ocurre principalmente con los metabloqueantes, en primer lugar, que va a ser el tema próximo, y nuestro querido enalapril, ¿no? Los primes. También el ibersartán, el losartán disminuye la mortalidad diabética, son muy buenos nefroprotectores. Y acá sí le supera a los IECA. Son mucho mejores nefroprotectores en la nefropatía diabética. Por eso se prefieren sartanes para los diabéticos. Bueno, en el asma y el EPOC, asma y DPOC, ¿no? Asma, ¿qué tiene que ver acá? No producen depresión del centro respiratorio y no producen tos al bloquear selectivamente al AT1 nada más, ¿no? O sea, no tienen mucha injerencia con patologías pulmonares, no modifican el perfil lipídico y tampoco valores plasmáticos de glucosa e insulina. ¿Se recuerdan que los IECA podrían producir glucosuria? ¿No? Sin embargo, esto no. Bueno, ¿cuáles son los efectos secundarios? Nuevamente, cuidado en el embarazo, está contraindicado en la gestación. O
sea que si una mujer se embaraza y tiene hipertensión arterial, tenemos mucha limitación terapéutica. Quedan muy pocos fármacos que podemos utilizar en la gestación. Bueno, y también administrar con cuidado en la estenosis arterial renal bilateral completa. Bueno, interacción de efecto hipotensor. Esto es muy lógico. Si fusionamos con otro hipotensor, como son los diuréticos tiazídicos o de ASA, vamos a tener mayor hipotensión. ¿No? Va a tener caída de la presión arterial. Sintomática o asintomática. Ya depende de cada paciente. Y aumentan los efectos adversos de quién? De IECA, alastireno, diurético ahorradores de potasio. Esto vamos a ir viendo paso a paso. No se apuren, no se desesperen. ¿No? Y también disminuyen los efectos de los AINES, al igual que los PRINES. No tienen tanta potencia los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, si consumen estos fármacos, principalmente el curso metabólico renal. Y el naproxeno, que es un AINES, aumenta el riesgo de que de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque es un fármaco muy infructuoso. Bueno, acá hablamos de cada uno básicamente. El candesartán, el silexetilo del candesartán, también es un profármaco. Bastante caro, por cierto, no es nada barato este candesartán. Se elimina 33% por riñón y tiene una eliminación preferentemente biliar. O sea que en insuficiencia renal severa habría que también considerarlo, pero no de manera muy significativa. Y su uso principalmente es en hipertensión, insuficiencia cardíaca clase 2 a 4. Realmente en cualquier tipo de insuficiencia cardíaca funcionaría bien este fármaco. Y su vida media plasmática es aproximadamente 9 horas. Recomendamos de 4 a 32 miligramos día, teniendo como dosis máxima 32 miligramos día, dividida en una o dos dosis, de preferencia 2, porque su vida media está ahí intermedia. Ibersaltán no es un fármaco muy cotidiano. Se medía entre 11 a 15 horas, normalmente intermedia. Duración de efecto sí, alta, 24 horas. No se modifica con insuficiencia renal o hepática. Y la eliminación es 20% renal, 80% litis. Hasta ahora vimos que son principalmente no renales, son más biliares que renales su vía de eliminación. Un fármaco bien tolerado, una aceptación excelente porque se toma solamente una vez por día. ¿No? O sea, es cómodo para el paciente. Es cómodo. Por supuesto, no es cómodo el precio. ¿No? El precio, principalmente porque estos fármacos van a tomar toda la vida. Bueno, el losartán, fármaco más barato, más económico del grupo sartán, hablamos de 80.000 guaraníes aproximadamente. Eso también es muy importante. ¿Qué marca le van a dar a su paciente? ¿No? Y en este caso entramos en nombres comerciales, porque van a tener fármacos que son no bioequivalentes y bioequivalentes. ¿Qué significa eso? Que los bioequivalentes son similares a la fórmula original y los no bioequivalentes no son similares a la fórmula original. Los bioequivalentes son mucho más caros, pero son lo mejor para el paciente. Eso ya va a depender del tipo de paciente, me refiero a la condición socioeconómica que tienen el paciente. Bueno, algo que creo que dijimos hace rato, no sé si por el PRI o por el losartán, este tiene un efecto antagonista al tromboxano A2, bloquea el tromboxano A2 y tiene algo en común con la aspirina, ¿no? Pero al tratar la hipertensión también es un antiplaquetario, como ven acá. Entonces tiene un papel muy importante en la prevención del riesgo cardiovascular en pacientes con protrombosis. Muy bueno sería darle el losartán. Hipertensión, riesgo de ACV. ¿ACV de qué tipo? Isquémico, ¿no? ACV isquémico.
también en hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca o infarto agudo miocárdico, y también para el tratamiento de la nefropatía diabética. También para el tratamiento de la nefropatía diabética. Bueno, su dosis es un comprimido a 2 comprimidos por día, suele venir de 50 y 100 miligramos. Su dosis máxima, 100 miligramos por día. O sea, podemos darle 2 de 50 o 1 de 100. Eso ya va a depender del nivel de hipertensión que tenga nuestro paciente. Bueno, el uso con diuréticos que eliminan agua, generalmente el sodio, o hipovolemia o insuficiencia hepática, hay que reducir a la mitad de la dosis, generalmente 50 cada 12 o 25 cada 12. Bueno, olmesartán también es otro fármaco bastante disponible. Profármaco este inactivo que se hidroliza olmesartán en el tubo digestivo, o sea, recién en el tubo él adquiere un potencial farmacológico activo, se medía de 10 a 15 horas, bastante prolongada, ¿verdad? No se ajusta en insuficiencia hepática, renal, leve a moderada, ¿no? Y nuevamente el tratamiento de la hipertensión, nefropatía diabética y en insuficiencia cardíaca. Viene de 20 a 40 miligramos. El término. Este es uno de los fármacos más aceptados también del grupo sartán porque es solamente una dosis diaria. Es cómodo, el paciente se ría menos y tiene mayor control de la hipertensión arterial. Bueno, si se altera con insuficiencia hepática, dice, o sea, si tiene alguna disfunción, que ya aprendimos cómo diagnosticar en clases pasadas, que solicitar estudio, pero no tiene problemas con la insuficiencia renal, ¿no? Bueno, tengan gran riesgo de evento cardiovascular, esto sí. Prevención de mortalidad en pacientes que tengan más de 55 años, ya de edad avanzada, que no puedan recibir dieta, por ejemplo, porque tienen tos, o tengan un riesgo de eventos cardiovasculares, como infarto o embolia. Su dosis máxima es 80 miligramos. Pueden iniciar con 40 y luego barajan la posibilidad de llevar a 80 miligramos máximo de día. Bueno, acá tenemos el valsartán, que también es un fármaco no muy accesible. Lo que tiene de peculiar es que los alimentos no disminuyen su absorción, no alteran su absorción, o sea, pueden consumirse perfectamente con el desayuno. Altera la eliminación en cuanto a insuficiencia hepática, pero no tampoco en la renal. Y también está indicado para la hipertensión, para la insuficiencia cardíaca y especialmente nos dice post-infarto agudo del miocardio, ¿no? Post-infarto agudo del miocardio. Bueno, estos son algunas, ahí vemos la dosis máxima de cada uno, que me parece muy importante. Valsartán, por ejemplo, es 320 miligramos al día. Temizartán, 80 máximo. Olmesartán, 40 y losartán, 100. El iversartán, dosis máxima 300 miligramos. Y lo que es el candesartán, 32 miligramos por día. Siempre respetar ese límite, porque a partir de ahí vienen los efectos adversos, principalmente nefrotóxico y trastornos hidroelectrolíticos. Principalmente a quien le tememos al potasio. Y por último, el día de hoy, lo que es los inhibidores directos de la renina, que fue un fármaco muy prometedor, pero fue un fracaso. El único disponible que tenemos es el alisquileno. Fíjense, desde la década de 1980 estaba estimulada la población investigativa farmacológica y empezaron a buscar un fármaco que tenga la capacidad de bloquear la renina. Bueno, hicieron el enalquileno primero, luego el sanquileno y el remiquileno, que todos tenían baja potencia, poca disponibilidad, biodisponibilidad, que ya sabemos que es eso, y
y la vida media era demasiado corta, lo que obligaba a consumir periodos más cercanos del fármaco. El único que fue aceptado por la FDA en el 2007 fue el alisquireno, que hasta hoy en día está disponible. No se utiliza tanto, ¿no? Bueno, dice, efectos reductores de la hipertensión arterial o de la presión arterial, y pueden usarlo como monoterapia o asociado a hidroclorotiazida, que es un fármaco tiazídico, un fármaco tiazídico de moderada acción. Bueno, estos son algunos nombres: Racilez R y el HCT, que es con hidroclorotiazida. Generalmente estos fármacos no se recomiendan su dosis individual, o sea, no son muy buenos solos, generalmente como complemento, ¿no? Como complemento. Bueno, afinidad del sitio de renina, incluso 10.000 veces más, tienen capacidad de asociarse al receptor y desplazar la renina. Generalmente lo hacen con retroalimentación, bloqueando, por supuesto, las consecuencias de angiotensina 1 y angiotensina 2. Bueno, con respecto a su farmacodinámica bastante especial, ven que tiene baja biodisponibilidad, al igual que sus iniciales. 1.4 es metabolizado, muy bajo el metabolismo hepático, y es generalmente modificado o indicado por el médico dependiendo de la dosis respuesta. Dosis respuesta. Bueno, tiene una unión proteica relativamente intermedia, 50, y la semivida en este caso es prolongada, es de 40 horas. Este tuvo una hipotensión total. Se confundió. Creo que se asustó al verme, ¿verdad? Este es mi alumno del cuarto. Bueno, eso es pasar. Eliminación por S, eso es lo peculiar, también se elimina por S sin interacciones medicamentosas. Eso es una ventaja, seguro no tiene ninguna interacción con otros fármacos y tampoco tiene alteraciones en el laboratorio. El laboratorio. Bueno, ¿para qué usamos? Realmente este fármaco dice hipertensión arterial, por supuesto, pero se usa cuando la hipertensión arterial es muy alta y no se controla con varios fármacos. Entonces, una opción terapéutica en caso de fracaso. ¿Fracaso qué? Fracaso terapéutico. Entonces van fracasando y esto es lo último que podemos dar en caso de hipertensión arterial persistente o resistente. Bueno, también en el caso de insuficiencia cardíaca, ustedes saben que el PET tiene un antidiurético. Brian dice que el PET tiene un antidiurético cerebral. También aumenta ligeramente su secreción y ayuda a la natriuresis de este fármaco. Protección mejor de patologías cardiovasculares, renales y de renina. Bueno, si por si acaso le llega una presión en este nivel, está feo la cosa, 240, 163. Suele venir. Vamos a practicar eso que vamos a hacer. Es muy importante en un caso clínico de qué harían en esta situación. ¿Cuál sería el primer fármaco que elegiría? ¿Qué medidas tendríamos que tener en cuenta? Etcétera. Bueno, efectos adversos del alisquireno. Antirrenina. Generalmente lo que vamos a esperar más es como el sujeto que está ahí en el inodoro, diarrea. Produce mucha diarrea, principalmente dependiente de dosis. A medida que van subiendo la dosis, vamos a tener diarrea. Rash, que es más bien una reacción alérgica, dolor abdominal, dispepsia, pirosis. ¿Qué es dispepsia? Queimação. Muy bien, eso es pirosis. Quemazón abdominal es pirosis. Dispepsia es tipo una molestia, una indigestión. Dos, ya saben que es un reflejo que hoy puede producirse por acúmulo de bradicimina por dietas. Ya saben eso. O sea que si el día de mañana viene una señora y le dice, doctor, no puedo dormir de tos, que le van a preguntar, señora, ¿usted tiene presión alta? Sí,
Y hace poco empecé a tomar un Alapril, que me dio mi doctora. Entonces ya saben que posiblemente esa sea la causa. Y van a retirar el fármaco y le van a dar un sartán. Un sartán. Por supuesto, su bolsillo no le va a agradecer, pero van a estar haciendo lo correcto. Muy bien, hipotensión y hiperpotasemia. Hoy descubrieron que un signo de hiperpotasemia es la T picuda. La T picuda. ¿Qué cabe? Una monstruosidad, una causa hiperpotasemia. Sí, los dos causan hiperpotasemia. Claro, si usan los dos, peor. Hay mayor sinergia. Sinergia cuando suman y tiene mayor efecto. En este caso, indeseado. Por eso, no se recomienda la asociación ARA y ECA. ARA y ECA. Y eso hay estudios, muchos estudios que se dedicaron a eso y demostraron que hay mayor efecto adverso, ¿verdad? Bueno, contraindicaciones y dosis. Podemos llegar hasta 600 miligramos día de alequireno, pero ustedes ven que acá lo más probable es que tenga diarrea. Bueno, cuidado en ancianos, idosos, ¿no? Enfermedades hepáticas, renales, diabéticos y también cuidado en la embarazada, otro fármaco contraindicado en la gestación. Otro fármaco contraindicado en la gestante y principalmente en estos pacientes, ¿verdad?, diabéticos en forma avanzada, en una nefropatía diabética, porque tienen ya cierto fallo en la función renal y hepática, ¿verdad?, en el metabolismo farmacológico y en el metabolismo de eliminación, ¿verdad? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Hasta acá. Yo sé que cambiamos un poco la temática. Esta va a ser la temática que vamos a